Buenos días chicos, en nuestra primera clase vamos a hacer la retroalimentación de todas las actividades que habíamos hecho en las guías en las semanas de marzo, en las últimas 2 semanas de marzo. Entonces, ¿qué debemos hacer en este momento? Vamos a sacar nuestro cuaderno, nuestro esfero, nuestro lápiz. Van a sacar un esfero que no sea el mismo que utilicen, puede ser un esfero rojo, verde, azul, bueno, para que vayan poniendo chulito o X dependiendo de la operación, si les quedó bien o mal. La idea de este video es que no nos queden vacíos en el aprendizaje, entonces vamos a dar inicio. Bueno, entonces, en la primera actividad decía que resolviéramos de la página 20 y 21 el punto 8. El punto 8 nos decía que por favor completáramos las tablas realizando o las adiciones o las sustracciones. Entonces, en el cuadro A estaba muy fácil porque era solamente suma, entonces ahí simplemente 3 más 3, 6, 3 más 3 más 3, 9, 3 más 3 más 3 más 3, 12, el siguiente nos daba 15, y el último 18. Entonces ese era uno de los más fáciles. Bueno, después decía que igual realizáramos la adición y escribiéramos el resultado. Recuerden que es muy importante tener los procesos para que yo me dé cuenta en qué es lo que estamos fallando. Bueno, yo ya revisé las guías que me enviaron a los correos, entonces la idea es que puedan corregir ustedes y sepan por qué les quedó mal o por qué les quedó, o si les quedó bien, pues perfecto. Listo. Entonces en esta primera tenemos menos 2 más menos 2. Entonces, menos 2, entonces vamos a hacer el proceso acá. Menos 2. Y acá nos dice más y con menos. Entonces recuerden que yo les había dicho que cuando teníamos dos signos diferentes dejábamos el menos. Entonces nos queda menos 2. Entonces, menos 2 y menos 2, yo les había comentado, los dos cuando son negativos se suman, entonces nos queda menos 4. Listo. En el siguiente tenemos menos 2, nuevamente más menos 2, nuevamente más menos 2, y eso me da 2, 4, 6 y me queda negativo, menos 6. Con el siguiente nos sucede lo mismo, pero le aumentamos un menos 2, entonces nos queda menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, nos da menos 8. En el siguiente, nuevamente, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, nos da menos 10. Y en el último, de la misma manera. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 y menos 2 y nos da menos 12. ¿Listo? Entonces, acuérdense que nosotros habíamos hecho el chiste que cuando eran negativos eran hombres y cuando eran positivos eran mujeres. Como los dos son negativos, por eso el resultado va a ser negativo. En nuestra tabla D, entonces nuevamente es sustracción y entonces acá nos vamos a encontrar con otro caso. Entonces tenemos menos 1 y tenemos menos con menos. Entonces cuando tenemos signos iguales, entonces va a pasar a ser positivo. Entonces me queda menos 1 más 1. Y menos 1 más 1 pues nos da 0. Listo. En el siguiente nos sucede lo mismo. Entonces el primero nos queda negativo, menos con menos, más 1, y nuevamente menos con menos, más 1. Entonces esto nos da menos 1 y 1 más 1, más 2, y esto me da 1 positivo. Entonces esto es igual a 1. El siguiente me dice menos 1 más 1 más 1 más 1
Entonces me queda menos 1 más 1, 2 y 3. Y esto me da 2. En el siguiente, en este, nos queda menos 1 más 1 más 1 más 1 más 1 es igual a menos 1 más 4 y el resultado es 3, 3. Y en el último tenemos menos 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Entonces me queda menos 1, 1, 2, 3, 4, 5 positivos, o sea más 5, y el resultado sería 4. Listo. Entonces esa sería la corrección de la primera actividad, que fue el 17 de marzo. Ahora vamos a hacer la corrección de la segunda actividad. Para la siguiente actividad, entonces, es la actividad del 18 de marzo, que era resolver los puntos del 14 al 17 de la página 21. Entonces son algunos problemas que pues ya podemos aplicar en la vida cotidiana. Entonces para esta actividad necesito que por favor saquen su texto guía para que vayamos leyendo el problema y así mismo vamos solucionando. Bueno, entonces voy a esperar unos segundos mientras sacan su libro, alistan la página 21. Listo, entonces en el problema número 9 nos dice: en una ciudad de Inglaterra la temperatura más alta en invierno ha sido de menos 2 grados Celsius y la más baja de menos 18 grados Celsius. Y la pregunta, ¿cuál es la diferencia de temperatura entre la más alta y la más baja? Bueno, entonces los datos principales son: el primer dato es que la temperatura más alta en invierno ha sido de menos 2 grados Celsius. Entonces, temperatura más alta, menos 2 grados Celsius. Listo. Y que la temperatura más baja ha sido de menos 18 grados Celsius. Entonces aquí hay un dato importante, porque en la pregunta me preguntan ¿cuál es la diferencia? Entonces cuando yo hablo de diferencia, entonces estoy hablando, cuando me dicen diferencia, entonces es resta. Diferencia se refiere a resta. Listo. Entonces, como se refiere a resta, entonces, ¿cuál sería la operación? La operación sería, entonces, el primer dato, temperatura más alta menos 2, temperatura más baja menos 18. Entonces, como se refiere a resta, entonces me queda menos 18, que esto sería menos 2 y menos 18 me da más 18. Y esto sería igual a 16. Entonces, ¿nuestra respuesta cuál sería? Entonces, en todo el problema me están hablando de temperatura bajo cero. Entonces, quiere decir que mi respuesta debe ser temperatura bajo cero. Entonces, la respuesta sería la diferencia de temperatura es de menos 16 grados Celsius. ¿Listo? Entonces esa sería
nuestro problema 9. El problema 10 dice: un submarino se encuentra a menos 87 metros bajo el nivel del mar y al mismo tiempo sobre él vuela un avión a 1500 metros. ¿Cuál es la diferencia de altura entre los dos? Entonces tenemos que el submarino se encuentra a menos 987 metros, ¿cierto? Bajo el nivel del mar. Y que el avión vuela a 1520 metros sobre el nivel del mar. Cuando me dicen sobre el nivel del mar, pues obviamente va a ser más. Listo. Entonces me dicen ¿cuál es la diferencia de altura? Entonces nuevamente nos habla de diferencia, pues nuevamente debemos restar. Entonces, ¿cuál sería la operación? Entonces la operación sería 1520 menos 987. Entonces más 1520 menos 987. Y esto tendría un resultado de... Entonces empiezo. A 10 le quito 7, 3. A 11 le quito 8, 3. A 14 le quito 9, 5. Y como me están hablando en metros, pues le adiciono el metros. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería la diferencia de altura es de 533 metros. Si quieren le ponen el más, no hay problema. La diferencia de altura sería de 533 metros. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya nuestro problema número 10. Entonces les voy a dar un tiempito para que por favor hagan sus correcciones. El problema 11 dice: la tarjeta de crédito de Lucía tiene un saldo de 2.500.000. ¿Cuánto dinero le queda en la cuenta luego de pagar el recibo de la luz por 93.000 pesos, el recibo del celular por 75.000 pesos y 2 cuotas de crédito por 450.000 pesos cada una? Entonces listo. Entonces tenemos que Lucía tiene 2.500.000, ¿cierto? Pero que de ahí le toca pagar el recibo de la luz. Entonces aquí les debe pagar dos puntos. La luz por 93.000 pesos. La luz, el celular por 75.000 pesos. Y 2 cuotas de crédito. Entonces acá 2 cuotas por
450.000. Listo. Como me dicen 2 cuotas por 450.000, entonces esa es la primera operación que voy a hacer. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar 2 por 450.000 y esto me da 900.000 pesos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la operación general? Entonces, inicialmente tiene 2.500.000. Entonces vamos a anotar 2.500.000. Y que a eso le tuvo que restar 93.000. 75.000 y 450.000, no, sino 900.000. Y hacemos nuestra operación. Entonces esto es igual a 2.500.000 menos la suma de estos tres que nos da. Pues vamos a hacerla acá un ladito. Vamos a hacer por acá 900.000 para que nos quede muy claro el ejercicio. 75.000 y 93.000. Esto nos da 0, 0, suma 0, 8, 16. Esto nos da 106, ¿qué? 1.068.000. Entonces 1.068.000. Listo. Entonces, para saber cuánto le quedó a Lucía, tenemos que realizar la resta. Entonces también la vamos a hacer a un ladito. Entonces 2.500.000 menos 1.068.000. 0, 0, 0, a 10 le quito 8, 2, a 9 le quito 6, 3, a 4 le quito 0, 4, y a 2 le quito 1. Entonces, ¿cuánto le quedó? 1.432.000. 1.432.000. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A Lucía le queda en la cuenta $1.432.000. ¿Listo? Entonces ese sería el problema 11. Un problema muy cotidiano. Ya le pueden ayudar a sus papás a hacer las cuentas de la casa. Entonces, por favor, corrijan en sus cuadernos. El problema 12 dice: Arturo compró un refrigerador. Cuando lo conectó a la red eléctrica estaba a la temperatura ambiente, que es de 16 grados Celsius. Si cada hora baja la temperatura 4 grados Celsius, ¿a qué temperatura estará al cabo de 6 horas? Entonces el primer dato importante que tenemos es que la temperatura ambiente inicial, lo podríamos decir, es de 16 grados Celsius. Entonces temperatura listo. El segundo dato importante es que me dice que cada hora la temperatura va a bajar 4 grados Celsius. Entonces, cada hora baja
grados Celsius. ¿Listo? Entonces, para poder solucionar este problema, propongo hacer una tabla para hallarlo. Entonces, la operación sería hacer una tablita. Entonces, arriba vamos a poner la hora y abajo vamos a poner la temperatura. Entonces, ¿qué me dice? Que la temperatura inicial, o sea, en la hora 0, la temperatura está a 16 grados. ¿Sí? Entonces, para saber la siguiente hora, o sea, al cabo de una hora, tenemos que restarle menos 4. Vamos a hacerlo acá abajo mejor. Entonces, menos 4. Entonces, al cabo de una hora ya no va a estar en 16, sino va a estar en 12. Al cabo de las 2 horas, la temperatura va a bajar a otros menos 4, entonces la temperatura va a estar en 8. Al cabo de 3 horas, la temperatura va a bajar a otros menos 4, entonces va a estar en 4. Al cabo de 4 horas, vamos a bajarle otros menos 4, la temperatura va a estar en 0. Listo. Al cabo de 5 horas, la temperatura va a bajar otros menos 4, entonces la temperatura va a estar en menos 4, y al cabo de 6 horas, le bajamos otros menos 4, va a estar en menos 8 grados Celsius. Entonces esa va a ser nuestra respuesta. Al cabo de 6 horas, el refrigerador tendrá una temperatura de menos 8 grados Celsius. ¿Listo? Entonces esa es la solución para nuestro problema 12, por favor corríjanlo. El ejercicio 13 dice, Jaime viajó de Cartagena, donde la temperatura era de 29 grados Celsius, a Montreal, en Canadá, y llegó en invierno, donde estaba una temperatura de menos 35 grados Celsius. ¿Cuál es la diferencia de temperatura que experimentó Jaime? ¿Cuál sería la diferencia si hubiera viajado de Montreal a Cartagena? Entonces, bueno, tenemos que la temperatura en Cartagena Cartagena tiene la temperatura de 29 grados Celsius. Y que Montreal, Canadá, esos son los datos importantes, ¿no? Tiene una temperatura de menos 35 grados Celsius. Entonces me pregunta cuál fue la diferencia de temperatura cuando viajó primero de Cartagena a Montreal. Entonces lo que yo tengo que hacer es, volvemos a
a diferencia que resta. Entonces me dicen que primero de Cartagena a Montreal. Entonces la operación sería 29 menos 35 grados. Menos 35 grados. Entonces esto sería 29, cuando tenemos dos signos iguales es más, 35 es igual a 9 y 5, 14, llevo una, 64. ¿Listo? Entonces, de Cartagena a Montreal, 64. Y de Montreal a Cartagena, entonces Montreal es menos 35 y Cartagena, entonces menos, acuérdense que me hablan de diferencia, entonces por eso es menos, pero entonces aquí sería más, porque está haciendo calor, 29, entonces sería igual a menos 35, menos con más me da menos 29 y me da 64 nuevamente. Aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando viajo podríamos decirlo, de un lugar cálido a un lugar donde hace frío, entonces la temperatura va a ser negativa. Entonces, tuvo una variación de menos 64 grados Celsius. ¿Sí? Y aquí, como viajó de lo frío a lo caliente, lo podríamos decir, entonces tuvo un cambio, pues, positivo. Entonces sería más 64 grados Celsius. Entonces, ¿cómo nos quedarían las respuestas? La diferencia de Cartagena a Montreal es de menos 64 grados, o sea, sufrió ese cambio. Y la diferencia cuando viajó de Montreal a Cartagena fue de más 64 grados Celsius. ¿Listo? Entonces esa es la solución para el ejercicio número 13. El problema 14 nos dice, una empresa petrolera extrae el petróleo de un pozo a 954 metros de profundidad y lo eleva a un depósito situado a 32 metros de altura. ¿Qué nivel supera el petróleo? Bueno, entonces el primer dato que tenemos es que el petróleo se encuentra en un pozo. Entonces, en un pozo a 954 metros de profundidad. Y que el depósito está situado a 32 metros de altura.
a 32 metros de altura, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué nivel supera el petróleo? Entonces, para poder realizar este ejercicio, entonces tenemos que sumar la profundidad y la altura. Pero ustedes se estarán preguntando, pero si la profundidad es negativa, entonces aquí tenemos que hacer algo. Bueno, entonces las operaciones quedarían así. Pues aquí, operaciones, operación. Entonces la primera tenemos que mirar que nuestros dos números nos queden positivos para que podamos sumar la altura. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, como todo parte desde 0, entonces 32 menos 0 es igual a 32. Y para que 954, como me dicen que es profundidad, es negativo. Para que me quede positivo, entonces 0 menos 954 es igual a, entonces, menos con menos, entonces se suma, y 0 más 954 me da 954. Entonces me quedaría 32 más 954, y esto me da 4 y 2, 6, 5 y 3, 8 y 9. Entonces la respuesta sería ¿cómo será? La respuesta sería el nivel que supera el petróleo es de 986 metros. ¿Listo? Entonces ese sería nuestro problema número 14. Por favor, corríjanlo